Ahí está. Señor y Dios, te queremos dar gracias por un nuevo encuentro, una nueva reunión para conocer tu palabra, Señor. Eh, Gracias por, eh, por José que nos enseña, Omar también le da sabiduría para que también nos enseñe, Señor, Amén. y guía a la gente para que pueda seguir llevando su pequeña arena que es la sangre, Señor, para que pueda recibir en el hospital. Señor y Dios, te queremos dar gracias una vez más. Amén. Amén, amén. 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 Gracias, gracias, Josu. Bueno, bienvenidos, hermanos, que bueno, ahí se está agregando Maxi. Ok. Le damos la bienvenida y Perfecto. arrancamos, ¿eh? Le damos la bienvenida y arrancamos. Mientras voy poniendo en pantalla lo que vamos a considerar. Ujú. Estamos considerando la primera, la carta a los Gálatas, ¿eh? Ya habíamos Empezamos visto. Gálatas, ¿no? Bienvenido, Maxi, al encuentro de estudio bíblico. Bienvenido. ¿Qué hacemos mucho? Estamos con Omar y estamos con Josué. Recién estamos comenzando. ¿Vos cómo estás, Maxi? Bien, bien. Bueno, qué lindo, qué bueno. Bueno, hermanos, vamos a retomar el tema. Si quieren buscar en sus Biblias, el Gálatas 1, y lo tengo en pantalla, lo podemos ir leyendo también en pantalla, ¿cierto? Y vamos a ir a hacer un pequeño repaso a modo de introducción. No vamos a repetir todo lo que estuvimos viendo la semana pasada. Son de importancia. Dijimos que esta carta fue escrita hace más o menos entre años 55 y 60. Se cree que desde Corintio. En la introducción vemos que, a ver, estoy 2 minutos, ¿eh? No, está solo Pablo en la carta, aunque se entiende que se sabe que las cartas eran escritas por un amanuense, ¿no es cierto? Alguien que se dedicaba a escribirlas. Y habíamos dicho también que las cartas, a pesar de que se consideran libros dentro de la Biblia, porque de hecho la palabra Biblia significa biblioteca, hay 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, pero se considera también como un tratado teológico, donde sienta las bases, el fundamento inconmovible de la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia está formada por el Antiguo Testamento, que es el mismo libro que tiene el judaísmo, llamado Torá. Digo esto por lo que vamos a ver ahora. Y también lo usan los islámicos. Y el Nuevo Testamento, que para los judíos no lo aceptan porque no aceptan a Jesús como el Mesías, y desde donde parte el cristianismo, como lo vemos en el libro de los Hechos, donde dice que a los primeros creyentes se los llamó cristianos. Ahora bien, estamos hablando de algo que ocurrió a lo largo de la historia. Entonces, dentro del cristianismo, los primeros hermanos, los primeros creyentes fueron más o menos, se mantuvo digamos, la iglesia, la creencia de una manera sana hasta los primeros siglos. Después se fue como deformando esas creencias. Y sabemos que
En el año 300, el emperador, ya les digo, se me fue el nombre ahora, ahí está entrando Ismael, funda el catolicismo, crea el catolicismo como una religión, clave con el Estado, ¿cierto? Una religión como el Islam también es una religión que tiene política y política. Ahora vamos a leer algunas definiciones. Bienvenido, Ismael. Ahí escribo en el chat. Buenas noches a todos. Entonces, las cartas eran tratados o respuestas a deformaciones de la fe que se iban introduciendo en los primeros creyentes. En los primeros creyentes, aquellos que estuvieron con Jesús, aquellos que en Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Luego esa forma de fe, esa creencia, esa forma de fe iba a ser alterada. Bienvenida, Elba. Estamos dando la bienvenida. Bienvenido, Ismael. Recién estamos comenzando. Sí, Ismael escribió en el chat. Dice buenas noches a todos. Hola, Elba. Hola, doctor, ¿cómo le va? Bien, estamos en reunión ya. Bienvenida, Elba. Dale, bienvenido. Si muteo los micrófonos es porque por ahí se penetra un ruido. ¿Por qué hago esta forma de introducción, ¿no es cierto?, de las demás religiones? Por lo que vamos a tratar en el tema de hoy, ¿cierto? Entonces, recapitulando, esta carta está dirigida a creyentes de lo que hoy actualmente sería Turquía, llamado de Galacias, una colonia romana fundada por los galos. Los galos eran descendientes de los celtas, una tribu que vivía al norte de lo que es Inglaterra, Irlanda, digamos, y de lo que nosotros mayormente conocemos que venían los vikingos, ¿no es cierto? Y ellos traían también sus creencias paganas, y también habíamos hablado de que dentro de esas creencias hasta el día de hoy se proyecta lo que llamamos Halloween, que es el culto en un principio fue el culto a los muertos, ¿no? El culto a los muertos prohibido explícitamente por Dios. Entonces Pablo, en su carta, vamos a leerla ahora, defiende el Evangelio, y lo defiende de esta manera. Leemos entonces en Gálatas capítulo 1, versículo 1, si alguien quiere hacer una pregunta o algo de lo que estamos hablando, lo aclaramos. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues
¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a aclarar por qué Pablo enfatizaba de esta manera en esta carta. La palabra anatema significa maldito. La palabra anatema significa maldito. Primero, arranquemos, dice Pablo apóstol. Quiere decir si no tenemos la carta que debe haber sido Pablo, donde se lo acusaba de que no tenía la autoridad como para predicar el Evangelio y para llevar la buena noticia. De hecho, la palabra Evangelio significa buena nueva, ¿sabían ustedes, no es cierto? ¿Cuál es la buena noticia? Que tan solo por haber creído, hermanos, por creer en Jesucristo, somos salvos. Esa es la base y fundamento del Evangelio. Y vamos a ver por qué enfatizo en esto. ¿Por qué enfatizo en esto? ¿No es cierto? Hermanos, aunque parezca algo tan sencillo o algo tan, ¿cómo les puedo decir? Que no tiene valor para nosotros. Sin embargo, Dios establece que la salvación nos viene por haber creído. De hecho, no es fácil creer y de hecho hay personas que, a pesar de todo, rechazan el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, Pablo decía, Pablo apóstol, y aclara, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Está aclarando esto, enfatizando quién es y lo que hace. Y al decir apóstol, hermanos, la palabra apóstol significa enviado o testigo ocular. ¿Quién era apóstol? ¿Quiénes fueron los apóstoles? Yo pregunto, ¿quiénes fueron los apóstoles de Jesucristo? Para ser apóstol se tenía que reunir la condición de testigo ocular, es decir, testigo que haya visto a Jesús y su resurrección. Entonces, es decir, que no cualquiera podía ser apóstol, aunque hoy dentro de algunas denominaciones y creencias religiosas se autodenominan apóstoles los hombres. Sin embargo, todos vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 1, y ahí están las condiciones que debe reunir un apóstol. Hechos, capítulo 1, y a partir del versículo, lo podemos leer un poquito, me cambio de anteojos, lo podemos leer un poquito antes. Esto es aquellos primeros hermanos, aquella primera iglesia que había sido establecida en el día de Pentecostés, todavía no se había dado lo del Pentecostés, ¿no es cierto? Había estado la ascensión de Jesús, ya Jesús había muerto, resucitado, y los que quedaban, vamos a leer a partir del versículo 16. Fíjense lo que ellos estaban reunidos en el aposento alto, se calcula que eran unas 120 personas. Había muerto Jesús, había resucitado y lo estaban persiguiendo a ellos. Nosotros, el judaísmo, los judíos los perseguían para matarlos. ¿Por qué no creían como ellos creían? ¿Cierto? Estoy sintetizando. Entonces, a partir del versículo 16, ¿lo tenemos? ¿Alguien lo tiene ahí? Leo en el libro de los Hechos lo que pasó. Dice en el libro de los Hechos: hermanos, era necesario que se cumpliera la escritura que el Espíritu Santo, por boca de David, había anunciado acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Qué está diciendo acá el autor de los Hechos y estos hermanos? Que 1000 años antes David había profetizado que Judas lo iba a entregar a Jesús. Esto es pesado, hermanos. ¿Por qué? Porque todo lo que va ocurriendo, Dios lo preanuncia. Por eso la Biblia tiene valor en sí misma.
porque es un libro profético. ¿Qué quiere decir profético? Que preanuncia lo que va a ocurrir y luego se cumple. Entonces, el valor de la Biblia es que desde el Génesis al Apocalipsis se va preanunciando lo que va a ocurrir. En este caso, David dice, por boca de David, hermano, era necesario que se cumpliera la Escritura, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Que el Espíritu Santo, es decir, el que inspira a los hombres que escribieron la Biblia, es el Espíritu Santo. Los que tenemos nosotros, que recibimos a Jesús en nuestros corazones, lo que recibimos es el Espíritu Santo. Por boca de David, había vivido 1000 años antes, había anunciado acerca de Judas. Judas era contemporáneo de Jesús, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por favor, respóndame. Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, sigo leyendo. Refiriéndose a Judas, pues que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad. Pues saben que con las 30 monedas de plata, Judas Iscariot fue y compró un terreno, ¿no es cierto? Por eso dice, pues que había adquirido un campo con el salario de su iniquidad, es decir, esas 30 monedas que le entregaron por entregar a Jesús, ¿no? Que le pagaron por entregar, cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Así murió Judas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, en la lengua de Judas Iscariot. Judas Iscariot significa Judas, Ish significa tierra, y Cariot significa el lugar de donde es Jura. Judas de la tierra, Ish de Cariot. En el idioma que se usa, que es lo que actualmente sería Irán hoy, ¿cierto? Judá era del sureste de Irán, más o menos para que tengamos una idea, el que lo vendió a Jesús. Entonces dice, en ese idioma el campo se llama Aceldama, que significa campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces, ¿qué proféticamente se está diciendo? Lo que iba a pasar, cómo se llamaba, y que iba a morir, y que otro tenía que tomar el oficio de apóstol. ¿Me van siguiendo, no es cierto? Correcto. Entonces, sigo leyendo en Hechos capítulo 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección. Y acá está la condición de un apóstol. Quiere decir que de los 12 tenían que reemplazar a Judas, que por haber entregado a Jesús se mató, ¿cierto? Él mismo se quitó la vida, ¿cierto? Por su remordimiento, ¿no es cierto? Pero proféticamente estaba establecido que iba a ser así y que alguien tenía que tomar su lugar. Entonces, ese alguien, acá dice las condiciones que tenía que tener. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, acá lo está diciendo, tiene que ser alguien que vio a Jesús, que estuvo con él, que desde el momento en que fue bautizado en adelante hasta su muerte y resurrección, tiene que ser el apóstol a elegir, tiene que ser el testigo ocular de este hecho. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho con nosotros testigo de su resurrección.
Ahora vamos a Gálatas. ¿Alguna pregunta al respecto? Hermanos, No, no. ¿alguna pregunta, por favor? Entonces, ¿por qué Pablo enfatiza en esto? Pablo, lo primero que dice, apóstol. Porque los que lo criticaban, los que rechazaban el evangelio que él predicaba, decían que él no era apóstol. Que no era apóstol. Pero ¿por qué era testigo de la resurrección? De hecho, él no había conocido personalmente a Jesús como nos conocemos nosotros hoy por hoy. Pablo es posterior. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo era un judío, después más adelante lo vamos a ver en la carta, que perseguía y mataba a los creyentes. Sin embargo, él dice apóstol porque él tuvo un encuentro en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús resucitado, y Jesús mismo le dijo, Pablo, ve, porque dura cosa te es dar cosa contra el aguijón, le dijo Jesús, es decir, le dio a entender que lo estaba persiguiendo a sus creyentes, y dice, ahora vas a ver lo que tenés que sufrir por causa de mi nombre, y lo envía a Jesús a predicar el evangelio. El mismo Jesús resucitado se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. Está la historia, está en Hechos, no nos vamos a ir pareciendo, después más adelante lo vamos a ver dentro de la carta de Gálatas, pero por eso Pablo decía que era un apóstol. Él había sido un testigo ocular de la resurrección de Jesús. ¿Me siguen la idea? Y por eso dice, no de hombres ni por hombres, quiere decir que él no era el judío. Dentro del judaísmo, el judío, él no hablaba por lo que él sabía, sino él decía, el rabino tal dijo de la Torá tal cosa, y eran los apóstoles, digamos, el apóstol, o en el sentido del discípulo, en el sentido de discípulo, ¿cierto? Nunca asumía como que él decía algo, sino lo decía el rabino, y el rabino a su vez lo decía que lo decía la Torá. Por eso decía apóstol, y no de hombres ni de hombres, como ellos acostumbraban a hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, enviado, apóstol, significa testigo ocular y a la vez enviado, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces ahí está dando la autoridad de su carta. ¿A quiénes? A todos los hermanos y todos los hermanos que están conmigo. ¿A quiénes? A la iglesia de Galacia. Y les dice, paz, gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Acá nosotros cuando escribimos una carta decimos, hola, ¿cómo está? Espero que estés bien. Decimos nosotros. En esta carta él no dice espero que esté bien, él dice les desea gracia. Y la palabra gracia tiene un significado, y paz tiene un significado mucho más profundo de que a simple vista vemos nosotros en este momento, lo vamos a ver ahora, porque hay otras cosas más importantes que quiero tratar con ustedes, pero está deseando gracia, es decir, la gracia tiene implícita la bondad de Dios, el favor de Dios de forma gratuita, ¿no es cierto? Y la paz también, sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta, hermanos? Sí, bueno, teniendo en cuenta lo que leímos de Hechos, y bueno, ahora que retomaste Gálatas, bueno, Pablo hace énfasis en subrayar que él es un verdadero apóstol, que eso indica que los demás creían que no era un verdadero apóstol. Entonces, la pregunta es, los que estaban en contra de él o que no creían que él fuera un apóstol, lo hacían porque él anteriormente había perseguido a los cristianos. Sí, a él en alguna manera lo querían desacreditar. Tenemos que tener presentes esto, que para un judío, y hasta el día de hoy para un judío, un cristiano es un maldito. De hecho, dentro del judaísmo, voy a leer algunas cosas, bueno, tu pregunta me da pie a decir lo que ellos decían de los cristianos.
mejor dicho, no de un cristiano, de un gentil, de la gente en general. Ellos se consideraban a sí mismos como el pueblo elegido por Dios, y los demás, toda la demás gente eran malditos. Algunos decían, miren, yo tomé algunos recaudos al respecto. Si un gentil quería ser cristiano, primero debía convertirse al judaísmo. Esto significaba que se debía circuncidar y obedecer la ley de Moisés. Y esto era opuesto a la salvación por la fe en Cristo Jesús. Sí. Era opuesto. Segundo, otra de las cosas que decían, que ellos decían que los paganos eran el combustible del infierno. El combustible del infierno. Y entonces ellos querían obligar a los que se convertían, porque había ya judíos que se habían convertido al cristianismo, pero seguían manteniendo su circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés. Eso lo vimos con el libro de los Hechos, después lo vamos a volver a ver. Entonces perturbaban la fe. Por eso ahora vamos a ver la parte de esta respuesta, va a ser la mayor respuesta cuando veamos a partir del versículo 6. Y negaban que Pablo fuera un enviado. Lo negaban. Y a la vez, porque Pablo en un principio, por eso Pablo, eso que vos preguntás, Omar, después más adelante Pablo hace su defensa. Él dice que era judío de judíos, había estudiado los pies de Gamaliel y era perseguidor de la iglesia. Entonces tiene que ver con eso, pero está más aclarado en el capítulo 2 o 3 de esta carta. ¿Va bien, Omar, por ahora? Correcto. ¿Sí? Entonces, sigo diciendo, hablando del tema, es decir, él está diciendo con esto que él lo recibió de forma indirecta el mensaje, él lo recibió directamente de Jesucristo y de Dios Padre. Él tenía esa autoridad y había sido un testigo ocular, y un enviado. ¿Está bien? Correcto. Sigo el versículo 4. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, y acá lo aclara, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente signo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, la salvación, hermanos, no depende de nuestra bondad, de buenos actos que hagamos, depende de que a Dios Padre le agradó regalarnos la salvación. La salvación nos viene como un regalo inmerecido de Dios, y ahí la palabra misericordia. Y le agradó al Padre, y trasladarnos de las tinieblas a la luz de su Hijo, ¿no es cierto? Tan solo por haber creído, es decir, ese creer implica que recibamos al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Implica que Jesús venga a vivir en nuestros corazones. Cuando recibimos a Jesús en nuestros corazones, recibimos el Espíritu Santo, y en Romanos Pablo después dice que el que tiene el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios, es el Espíritu que nos guía a Dios, ¿no es cierto? Guía a nuestro espíritu a la presencia del Señor. Entonces, versículo 4, para librarnos del presente signo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un reconocimiento a lo que Dios ha hecho. Sigo leyendo. Y ahora vamos a lo que Pablo les decía a los Gálatas. Estoy maravillado. ¿Qué quiere decir esto? Estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué estaba diciendo acá? Pablo habría recibido por carta, o alguno de los hermanos, Epafras, que era de esa zona, tenía una iglesia en su casa, y habría contado de que había judaizantes que venían y les decían lo que acabo de decir. Hay que circuncidarse, hay que guardar la ley de Moisés, para poder ser salvos. Y Pablo dice, le dice acá, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que les dijo, del que los llamó por la gracia, es decir, de que son salvos por gracia, por haber creído la gracia de Cristo, para seguir
un evangelio diferente. Acá le está diciendo para seguir una nueva buena noticia diferente. A ese evangelio, a esa gracia, a ese regalo, a ese don de Dios, ese regalo gratuito de Dios que es la salvación tan solo por creer. El judaísmo le quería agregar circuncisión, respetar las fiestas judías, comer comida no contaminada, como si ustedes buscan googlean, van a ver que los judíos actuales, los judíos cristianos actuales, los judíos renovados actuales, siguen manteniendo esas prácticas totalmente equivocadas, no obedecen lo que dice la carta, no obedecen. Pero bueno, aclaro esto porque yo he tenido hermanas judías de que son y ellos respetaban el sabbat, no comían cerdo, y dentro de esas prácticas también están los séptimo día, los ¿cómo se llama? Los mormones. No, ahora vamos a ir a los mormones, esperá. Los que están ahí en Avenida San Martín y Panamericana, tienen la iglesia ahí. O ahí La en iglesia Martín, de los santos de los últimos días. No. Los adventistas. ¿Cómo? Los adventistas. Los adventistas. Ellos tampoco respetando, cuando habíamos leído en Colosenses los otros días que no hay comida ni bebida, no hay nada, ¿no es cierto? No hay que, entonces, pero ellos respetando digamos, creencias judías, se ha deformado también esa fe, ¿no es cierto? Del verdadero cristianismo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver lo que dice acá. Para seguir un evangelio diferente. Entonces, los judíos lo estaban obligando a que tenía que mantener todas esas formas de práctica. Y les aclara Pablo, no que haya otro, sino que haya algo al agregarle cosas al evangelio, lo estamos deformando. Hermanos, tengo la internet inestable. Pará, tío, que se te cortó todo recién, Muy bien, eso justo. Les preguntaba, ¿me escuchan bien? Ahora sí. Pero recién lo que leíste recién no se entendió nada. Por lo menos yo no entendí. Muy bien. Versículo 7 de Gálatas. 1:7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quiénes eran? Los judaizantes, aquellos que querían agregar una nueva práctica al evangelio que dio Pablo. Pero fíjese qué contundente que es Pablo. Y lo que dice ahora. Mas si aún nosotros, él está incluyéndose acá, o un ángel del cielo, una revelación nueva, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. La palabra anatema significa maldito. Como antes, se lo vuelvo a repetir, versículo 9, como antes se lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Querés leerlo en tu versión, Josué? Gálatas 1, 9 y 10. 9 y 10. O el 8, a partir del 8. Bueno, dice, pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. Lo he dicho antes y ahora lo repito. Si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. Hasta ahí nomás. Pesado, pesado. Ahora vamos a ver por qué tan pesado, tan contundente, Pablo. ¿Ustedes saben de dónde nace el Islam? El Islam nace en el año 610, cuando Mahoma
recibe una revelación de un ángel dándole unas tablas. Lo tengo más abajo, a ver qué hora es, si nos alcanza el tiempo, si no, yo lo googleé y después lo tengo en la Wikipedia, de dónde nace el Islam. Un ángel se le aparece a Mahoma y le entrega unas nuevas tablas. El ángel Gabriel, arcángel Gabriel, dice, el ángel Gabriel, o arcángel. De hecho, la palabra arcángel en la Biblia, ya hay dos errores ahí. Primero, la Biblia solamente nombra a un solo arcángel, que se llama Miguel. No hay dos arcángeles. En la Biblia aparece un solo, el arcángel Miguel, que está en el libro de Judas. Por un lado. De Gabriel se le dice que es un príncipe entre los ángeles, pero no dice que es un arcángel. Un príncipe significa un principal. Mejor dicho, dice príncipe de príncipe, lo denomina. Príncipe de príncipe significa principal entre los príncipes, pero no arcángel. Quiero aclarar algo. En la jerarquía, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en esa jerarquía. Después, en esa jerarquía celestial, todo esto lo sacamos de la Biblia, venía maligno, Satanás, hasta que se enalteció, quiso tomar el lugar del Padre, del Dios, y Dios lo destituyó. Después, entonces, pasa a tomar ese lugar el arcángel Miguel. Por eso en Judas, cuando dice, hablando de que no tenemos que hablar mal de las potestades superiores, ni maldecir al maligno, ni a los demonios, etc., dice así, pero sé de memoria, se los digo. Pero cuando el arcángel Miguel discutía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. ¿Qué está diciendo en ese pasaje? Que el arcángel Miguel disputaba con el diablo, porque el diablo le quería quitar el cuerpo de Moisés, porque Moisés había matado a los egipcios. Esto es extrabíblico, el porqué, el porqué es extrabíblico. Pero el pasaje que yo les dije recién es bíblico, lo otro es extrabíblico. Se presume que fue porque cuando mató al egipcio, pero eso estoy agregando. Pero tengamos esto presente. Dice que el arcángel Miguel disputaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. El arcángel Miguel, que viene después de Jesús, viene el arcángel Miguel, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra el maligno, sino dijo: el Señor, que está sobre todo, te reprende. Y habla de estos falsos apóstoles actuales que maldicen al maligno. Dice, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a proferir juicio de maldición. Sin embargo, los falsos apóstoles, los falsos profetas actuales maldicen al maligno. Fíjense qué error, ¿no es cierto? Fíjense qué error. O desafían al maligno. Entonces, en esa jerarquía angelical viene el arcángel Miguel y después viene Gabriel. A Mahoma dice que se le apareció el arcángel Miguel. Ya desde el vamos está mal entendido, porque no existe arcángel Gabriel. Se llama ángel Gabriel, o principal de los ángeles Gabriel, para ser más preciso. Y le dio unas tablas. Entonces yo digo una cosa: si se hubiese respetado esto que decía Pablo, no tendríamos el Islam. Si Mahoma hubiera conocido, pero tiene que haberla conocido, porque conocía la Biblia, estaba en ese momento, estaba de manera incipiente, pero ya estaba formado el canon. Estamos hablando del año 610. El canon del Nuevo Testamento se formó en el primer siglo. El cristianismo se divide como religión-estado en el 300. Mahoma, que recibe esa revelación, lo recibe en el 610. Y de ahí funda el Islam. No vamos a entrar, lo tengo por escrito acá en el PowerPoint, pero no lo vamos a ver. Si quieren lo podemos ver la semana que viene. Vamos a terminar aclarar este punto. ¿De dónde nace el Islam? Entonces es una revelación de un ángel. Acá Pablo que está diciendo: mas si aún nosotros, incluye el mismo, a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, sea maldito.
o recibe la maldición de Dios, en la versión que tiene Josué. Vamos a agarrar otro ejemplo, los mormones. Alguien hablaba de los mormones recién. Yo lo tengo acá, los leo, a ver si se me fue acá de pantalla, 2 minutos, ¿no? 2 minutos, espera un momento, a ver. No. Lo tenía, a ver, 2 minutos, hermanos. Se me fue. No. Bueno, a ver, mormón, origen. Se me fue, lo tenía acá en pantalla, no lo pude grabar hoy. Vamos a buscarlo. Acá lo tengo. Mormones, dice así. De Wikipedia estamos, El movimiento de los santos de los últimos días lo considera un profeta. ¿A quién? A José Smith. José Smith del año 1840. José Smith de Vermont, Estados Unidos. Nace en Vermont el 23 de diciembre de 1805 y fue un líder religioso estadounidense, fundador del movimiento de los santos de los últimos días, incluyendo su principal denominación, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fíjense el origen. El movimiento de los santos de los últimos días lo considera como un profeta, escogido por Dios para restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo. En cierto momento de su vida declaró que en 1820 había tenido una revelación en la cual había visto al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. Años más tarde, en 1823, 3 años después, mientras oraba, relató que un ángel llamado Moroni le había indicado un lugar cercano a su hogar donde se encontraban unos antiguos escritos grabados en planchas de oro que describía la visita de Jesús de Nazaret a los antepasados de los indígenas de América, los cuales eran de origen israelita, los indígenas de América, ¿no es cierto? El ángel, añadió Smith, le había dicho que debería traducir dicho texto y que sería el restaurador de la iglesia cristiana. En 1830, José Smith publicó el Libro del Mormón, el cual, según él, es una traducción al inglés de los mencionados escritos, y ese mismo año fundó la congregación religiosa denominada originalmente Iglesia de Cristo, de la cual procede el movimiento de los santos de los últimos días. En medio del ambiente religioso de la primera mitad del siglo XIX en los Estados Unidos, Smith encontró numerosos seguidores, incluso venidos de Europa, en especial de Gran Bretaña. Ciertos aspectos de las doctrinas presentadas por Smith ofendían a las confesiones cristianas ya establecidas, y otros como la poligamia. Smith tuvo 40 esposas. En sus intentos de establecer una especie de teocracia en una sociedad basada en la libertad religiosa, resultaban intolerables para la opinión pública estadounidense. Tras su expansión inicial, la persecución contra la iglesia mormona se fue intensificando, lo que obligó a Smith a trasladar su sede en varias ocasiones. Finalmente fue acusado de sedición y detenido en Illinois, donde había establecido su congregación. Encarcelado en Cat-Tage, una turba asaltó la prisión y lo asesinó junto a su hermano Hiram Smith. En el movimiento mormón, José Smith es considerado el profeta por antonomasia, igual a los mencionados en la Biblia, elegido para ejercer el sacerdocio aarónico y el de Melquisedec. Entonces, hermanos, no vamos a seguir diciendo esta definición.
por más buenas intenciones que tenía José Smith, por más en apariencia buena lo que se hacía, contradice lo que está escrito acá. Si Pablo estableció, decimos que la Biblia, ¿por qué es la Biblia? ¿Y por qué nosotros creemos en lo que dice? Porque es el libro de mayor inspiración que existe. Si en este libro se nos está diciendo, Pablo hace 2000 años establece que si aún él mismo o un ángel del cielo viene con algo diferente, reciba la maldición de Dios. Entonces, hermanos, el punto es este. Cómo otras religiones y otras revelaciones se apartan de lo que dice realmente la Biblia, de lo que está establecido. Por eso consideramos que el único libro, o biblioteca mejor dicho, que nos revela a Dios es lo que está acá en esto que llamamos Biblia, en los 66 libros que forman tanto el Antiguo Testamento como el canon del Nuevo Testamento. Por eso hago tanto énfasis, ¿no? Por eso hago tanto énfasis. ¿Cómo podemos deformar la enseñanza por malas interpretaciones? Por entender mal lo que la Biblia nos enseña. Entonces, retomamos el punto de lo que estamos leyendo. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, reciba la maldición de Dios. Dios no lo permite, hermanos, que al evangelio de la gracia. Ahora este domingo, si Dios lo permite, vamos a hablar de, este domingo se celebra el 31 de octubre, el 31 es lunes, el domingo es 30, si no me equivoco. Y es el día en que se forma el mayor cisma de la historia del cristianismo católico, ¿no es cierto? 2 minutos, ¿no? Este domingo es 30, bien digo, el lunes 31, víspera del 31. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero, un monje lava en la catedral de Wittenberg, que servía como tablón del pueblo, de anuncios del pueblo de Wittenberg, las 95 tesis donde nace luego el protestantismo o los evangélicos, somos nosotros, ¿cierto? Los protestantes, volviendo a las bases bíblicas de la salvación, que es por la fe, por la gracia de Cristo Jesús. Entonces eso lo vamos a ver después el domingo, ¿no es cierto? Este punto lo vamos a ver el domingo, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran hacer al respecto de esto, hermanos? ¿Alguna duda? Quería preguntar, ¿eso puede ser que es la reforma, algo así? Lo del domingo sí va a ser la reforma. La reforma. El domingo vamos a hablar de la reforma. El domingo, si Dios lo permite, vamos a hablar de la reforma. Sí. Pero fíjense, nomás en la introducción de esta carta, en el primer pasaje de la Biblia, qué pesado, ¿no? Cómo gravita, de qué manera gravita esto que nos está diciendo Pablo. Y cómo repercute a lo largo de la historia. ¿Cómo repercute a lo largo de la historia? ¿Alguna pregunta, hermanos? No. ¿Algún comentario? Entonces, recapitulando un poquito, las religiones son invención del ser humano, del hombre. Por eso yo, sintetizando, digo, la religión es el intento del hombre por alcanzar a Dios, desconociendo que la salvación es un regalo de Dios y se nos da de forma gratuita, y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es aceptarlo. No es que vos sos salvo porque creíste, pero después tenés que dejar de fumar, y tenés que dejar de hacer esto y tenés que dejar de hacer lo otro. No, hermano, vos sos salvo por haber creído. Que después
en la obra regeneradora que el Espíritu Santo obra en vos o obra en cada uno de nosotros. Dios nos va a llevar a ser, a perfeccionarnos como seres humanos, a poder estar más allá de los vicios, de las debilidades humanas, de todo lo que como seres humanos tenemos de malo, ¿no es cierto? Él va a regenerar nuestra vida, convirtiendo nuestra vida en nuevas criaturas, tan solo por haber creído. De ahí el hecho que debemos recibir a Jesús en nuestros corazones, para que Él haga de cada uno de nosotros una nueva creación. Y ese recibir a Jesús es gratuito, es por gracia. Y ya por haberlo recibido, soy salvo, porque por gracia, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio de haber creído, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, preparados para buenas obras, para que viviésemos en buenas obras. Bueno, sería esto lo que hemos visto. Si querés podemos hablar, un comentario, son 9:04. Y bueno, esta salvación que es por gracia. Sí, que Pablo... cierro el PowerPoint, cierro el PowerPoint, 2 minutos, dejo de compartir, a ver cómo es esto acá. 2 minutos, disculpa, a ver cómo era esto. Bueno, adelante, Omar, no importa, no estamos viendo algo. Sí, Omar, adelante. Perdón, Omar, ¿me escuchás? Ay, se cortó Omar. Omar. A vos se te escucha, tío. ¿Y Omar? A Omar no. Ahí está. Omar está muteado. Está muteado. Omar, estás muteado. Omar, a ver dónde está Omar. Se colgó, a ver. ¿Qué pasó? Ahí está. Ay, qué lástima. Omar. Se nos muteó Omar. A ver. No sé si nos escuchás, Omar. Qué lástima. Se cayó, se le debe haber caído la conexión. Vamos a esperar un momento. ¿Alguien quería decir algo? No, yo hasta ahora estoy... Vamos a seguir viendo después entonces el capítulo 2, no hay otro evangelio, y ya vamos a leer un poquito más entonces, a ver si viene Omar. Omar. Es raro porque conectado está, no sé si... Pero para mí se le debe haber caído la conexión. Leo el versículo 11, el 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y acá estaba lo que Omar hoy decía, de que como Pablo perseguía a la iglesia. Pablo lo dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y con sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles, es decir, a los 12 se está refiriendo, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví luego a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días.
pero no vi a ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Este Jacobo, ¿saben quién es Jacobo, el hermano del Señor? Es Santiago, el hijo de María. Ustedes saben que Jesús, eso está en Mateo capítulo 13, versículo 55, ahí están los nombres de los 4 hermanos varones que tenía Jesús, nacido de María. Eso lo digo porque lo aclaro, porque en la religión católica esto no se dice. María tuvo hijos con José e hijas. Está en Mateo capítulo 13, versículo 55. Este Jacobo, acá lo dice, ¿ves? Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles. Estamos hablando de los apóstoles de los que vieron a Jesús, sino a Jacobo o Santiago. La palabra Jacobo es la contracción de San Jacob o Santiago, lo conocemos como hoy. El hermano, y al decir hermano está hablando de hijo, hermano carnal, del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otros tiempos asolaba, y glorificaban a Dios en eso. Qué lindo pasaje, qué hermoso este pasaje. Qué lástima que Omar se cayó la conexión de Omar. Sí, se le debe haber caído la conexión a Omar. Se le debe haber caído la conexión a Omar. No aparece acá en la lista. ¿No vos lo tenés, Jorge? No, está. Se le debe haber caído la lástima, Bueno, hermanos, esperemos que haya sido interesante la reunión, Vamos a orar entonces para despedirnos. ¿Cómo andamos? Ismael no tiene micrófono. No puedes hablar, Ismael, ¿no? Capaz que... Ahora le mando un WhatsApp. Sí. Seguramente se le cayó la... Ismael sí, pero no sé si... A ver. Claro, si no tiene o... Claro, no tiene micrófono. En el momento que te escribes que no tiene... No tiene... ¿Cómo? ¿Qué? A ver. Alguien me escribió por WhatsApp. Sí, a ver. Bueno, hermanos, vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que hoy nos dio, Vamos a darle gracias a Dios. Nos despedimos entonces. Los espero el domingo, hermanos. Si pueden, el domingo vamos a compartir el tema de lo que dijiste hoy, Josué. La reforma. La reforma. Sí, eso lo dijo. Igual me había olvidado que lo dijo Ismael el domingo pasado. Sí. Vamos a hablar de la reforma, hermano. ¿Oramos? Sí. Damos gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, que hayamos podido hablar de estos temas, Señor, quizás ocultos, Señor, pero que tú nos los muestras, nos revelas al poder leer tu palabra y tener este encuentro de estudios bíblicos. Gracias por cada uno de los hermanos participantes, que realmente nos ayude todo esto a acercarnos más a ti, a conocerte más y mejor. Perdónanos a los seres humanos si cometemos desmanes, pensando que hacemos bien a veces, Señor, como estos hombres que fundaron nuevas religiones, nuevas creencias, trayendo calamidad sobre sí mismos, Señor. Gracias, Padre, y guárdanos del maligno. El maligno siempre está intentando mentir, engañar, Señor, y te pedimos que nos guarde del tal, Señor. Te damos gracias por el tiempo maravilloso que hemos vivido, gracias por Ismael, gracias por Maxi, por Omar, por Josué, Señor, por Elba. Gracias, Padre, gracias por haber estado. Guárdanos, nos ponemos en tus manos y bendecimos a los hermanos para que en algún momento también ellos puedan participar. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos estaríamos viendo si Dios quiere el domingo. Si hay algún motivo de oración,
Si quieren que compartamos, lo ponen en la lista, en el grupo y vamos a estar orando los unos por los otros. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Chao. José, Sí, no, me interesaba saber nuevamente. a ver un poquito no se escucha bien. Ok, no, me interesaba saber el pasaje de Reyes, ¿cuál era? ¿De cuál? El de Reyes, el que leyó Josué hoy. ¿Reyes o Hechos? Bueno, Hechos será. El ¿Sobre qué? el que hablaba de que no, quien sume otro evangelio sea maldito. Ah, acá, no, el que damos en pantalla, Gálatas, Acá, capítulo 1, Gálatas. Gálatas, capítulo 1, del 1 al 8. Sí. El primer pasaje. Al 10. Sí. Ah, sí, al 8. Ah, pensé que no estaba ahí. Ah, ok, listo, perfecto. Bueno, yo tengo la Biblia que ya no dice, por ejemplo, anatema, dice directamente maldición. Es más. Claro, esta es la versión, yo pongo arriba epístola a los Gálatas, la versión Reina Valera. Me Claro. gusta mucho la versión Reina Valera, mayormente las confesiones evangélicas usan esta versión. Hay otras nuevas traducciones que se pueden usar como para aclarar. Claro. Pero yo he encontrado en esta versión muy preciso, cada palabra en su lugar tiene un peso contundente. Yo a veces digo, en otras versiones se pierde el peso de lo que la palabra quiere significar en sí misma, ¿no es cierto? Por eso uso esta versión. Y a mí, Muchas veces la uso para aclarar. Sí. a mí, por ejemplo, me gusta, bueno, que vos leas eso y yo voy siguiendo la lectura con la mía. Entonces voy viendo palabras nuevas, ¿viste? Porque vos lo tenés a veces de una manera, yo lo tengo de otra, ¿viste? Entonces, Claro. como salió la otra vez de la pasión, ¿te acordás? Sí. ¿Viste? Son cosas que por algo. Entonces, bueno, No, está bien. Escúchame, es decir, uno va creciendo en el conocimiento de la verdad, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, a medida que vas creciendo, vos te vas a ir dando cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en las Biblias actuales se sacó deliberadamente la palabra Jehová. Jehová es el nombre con que Dios se dio a conocer. En Éxodo capítulo 3, cuando Moisés le pregunta cuál es tu nombre, y Dios le dijo, yo soy Jehová, mi nombre es Yahvé, YHWH. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En el nombre de Jehová o en el nombre de Jesús hay poder, hay una autoridad. Y las Biblias actuales, no sé por qué, bueno, yo sé por qué en realidad, pero sería irnos ya del tema, ¿no es cierto? Hay una intencionalidad de tratar de opacar la figura de Dios. Esto tiene ya que ver con el anticristo y un montón de otras cosas que se están viniendo. ¿Dónde? El culto a María es un culto que no es bíblico, pero está dentro de las confesiones católicas. La misa no es bíblica, está dentro, pero yo muchas veces me cuido de decir cosas por no ofender. Pero bíblicamente, como hubo deformaciones de acá, lo que estamos leyendo acá, del Islam, del mormón, también dentro del cristianismo, y eso no quiere decir que no haya creyentes salvo dentro del catolicismo y gente sincera que busca a Dios, ojo, no estoy diciendo eso, estoy hablando de que las religiones están creadas por los hombres en un intento de alcanzar a Dios, cuando es Dios que nos alcanza a nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? ¿Sí? Hermano, por favor, cuando no se entienda algo me lo piden, me lo preguntan, dentro de lo que yo pueda y de lo que conozco, los aclaramos. Y no trato de hablar mal de los católicos, al contrario. Oro y amo porque sé que Dios no hace excepción de personas, nos ama a todos. Pero sí hay creencias que directamente no están apoyadas bíblicamente, como en estos casos. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Bendiciones.